disposición a cualquiera de las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Gracias. le cedo la palabra a Martín Laínez. Gracias, don Alfonso, por todo, por su tiempo y su apoyo. Entonces conocemos que usted estudió aquí en CAE, ¿verdad? Que, bueno, que su cooperativa ha sido muy exitosa y que va a llevar también el camino del equipo, ¿verdad? De Muchucruna Sporting Club, ¿verdad? Entonces, bienvenido, pues, y la primera pregunta iría enfocada aquí, don Alfonso, más personal. Bueno, te perdiste con la señal. Sí, sí, Martín, volver a repetir la pregunta, por favor. Permítame. Escucho. ¿Ya, Martín? ¿Cómo? Ya, ¿Me escucharon? ya. Perdón. Sí. No se escuchó la pregunta. Repetila si querés. Ya. Ok. La pregunta es, ¿quién es don Alfonso a un nivel más personal? A ver, me preguntaste quién es Luis Alfonso Chango. Me parece que no escuché tan bien porque tienes una pérdida de audio. Luis Alfonso Chango es una persona que nació en el año 1968, un 18 de septiembre, en la comunidad de Chibuleo San Luis de la parroquia Juan Benito Vela. Es una comunidad donde el 50% somos indígenas y el 50% son hispanos. Desde los primeros días de mi estudio, fue a los 7 años, principalmente a los indígenas siempre lo discriminaban los hispanos. Mi papi no me quiso poner en la escuela por protegerme, porque de los tres mujercitas yo era el varón, entonces mi papi mucho protegía, y como no quería mandar a la escuela, yo mismo me fui a la escuela, agarré un cuaderno y un lápiz y me fui siguiendo a mi prima Rosa Huasco, pero yo quería estudiarla. Entonces, al tercer día creo que me hizo matricular mi papi y estudié en la Escuela Gonzalo Díaz de Peneda en Chibuleo, San Luis, donde no entendía casi hostia de hispano, porque los profesores eran hispanos y nosotros éramos quichuas, y como éramos quichuas y bueno, en esa época radio ni energía eléctrica, yo vivía a 3.500 metros sobre el nivel del mar, es en los páramos donde es de Chibuleo San Luis, de la parroquia Juan Benito Vela, pero de todas maneras aprendí, no perdí ni un año en la escuela Gonzalo Díaz de Pineda, no me caractericé en ser futbolista, toda la actividad deportiva me lo encantó y me sigue encantando, pero luego ya a los 8 años, 9 años empecé a trabajar de jornalero también, salía de la escuela y me iba a trabajar, o sea, fíjate que la escuela terminaba a la 1 de la tarde, la 1 de la tarde hasta las 6 de la noche yo trabajaba y me ganaba 5 sucres en esa época, porque siempre la característica mía ha sido de ganar ingresos económicos desde muy niño. A los 9 años yo ya formé un equipo de fútbol, yo era el capitán, el presidente, yo mismo, entonces hasta los invitados dábamos fresco solo con agua y con un poco de azúcar y un pan, y con eso era la recepción a los invitados, que eran otros indígenas de vecina comunidad, y eso lo hacíamos en una calle, casi no era ni siquiera estadio ni plaza pública, sino era una propiedad privada de mi papi y de los otros señores, y ahí hacíamos fútbol, indoor nosotros. Pero a los 13 años ingresé al Colegio Técnico Reinaldo Miño, estoy hablando a una distancia de 6 kilómetros aproximadamente, donde fui al colegio. Igual éramos 4 o 5 estudiantes indígenas en ese colegio, pero siempre a los indígenas en ese colegio también lo discriminaban. Incluso me acuerdo que me jalaba de poncho, me botaba el sombrero, te insultaba, todo lo demás, pero nunca me sentí discriminado.
Yo más bien, mi carácter siempre ha sido fuerte, mi carácter ha sido un poco rebelde. Si en el fútbol, en la escuela, jalábamos bronca o puñetes, como se dice, por malos apuestas, etcétera, pero nos enfrentábamos. Y en el Colegio Técnico Reinaldo Miño igual era el rebelde y siempre teníamos una zona para jalarnos puñetes que era el bosque, le decíamos, a unos 500 metros del colegio, pero estas cosas es necesario conversar porque muchas de las veces el indígena es agachado la cabeza, todo está bien, ok, sí, vamos para allá, todo, o sea, sumiso a los hispanos, o sea, muy callado, sumiso, pero yo no, desde la escuela, desde el colegio, no era sumiso, no era callado, si me respetaban, lo respetaba, si no lo respetaba, no lo respetaba. Yo me acuerdo en el Colegio Técnico Reinaldo Miño, en tercer curso, un profesor de literatura me dice, señor Chango, póngase -5. Y yo les digo, licenciado, ¿por qué me voy a poner -5? Y me viene en el sobre, el examen, en esas épocas eran hojitas, y me pone -5. Y yo les digo, no estaba copiando, ¿por qué me vas a poner -5? Mejor póngame 0. Y me fui poniendo la hoja del examen en el recipiente de la basura y me fui saliendo. Entonces, siempre he sido así, o sea, un poco rebelde, podría decirle, no, no sentirme inferior, no sumiso, a pesar de que mi abuelito decía, a mí me aconsejaba, hijo, no tienes que pelear con los hijos de los patrones, porque a los patrones se les respeta, nunca hay que alzar la mano. Entonces yo les dije, abuelito, pero si me están pegando, ¿por qué voy a dejarme de que me peguen? Entonces, pero nuestros abuelitos o nuestros papás eran sumamente sumisos, se sentían inferiores, todo lo que decía un hispano te hacían caso. Y yo me acuerdo que un chico joven de 14, 15 años lo podía agredirla físicamente a un señor de 20, 30 años porque no tenía que alzar la mano. Pero en cambio, no, yo creo que desde los 8 o 9 años que aprendí a jugar fútbol, desde ahí empezó las broncas con los hispanos, porque mi típico juego era apostando y yo reunía indígenas, 4, 5, 6 indígenas, y yo les decía a los hispanos, les decía, saca tus 6, o saca tus 3 para el boli, o saca tus 6 para el indoor, pero ¿cuánto vamos a apostar? Entonces, igual, en la escuela Gonzalo Díaz de Pineda empecé también a hacer negocio de venta de trompos, no sé, en sus países sea tradicional, venta de trompos, es un trompo que se hace bailar con una cuerdita envolviendo y se las tira. Entonces, eso empecé a comprar y empecé a vender en la escuela a los 10 años, 11 años y le daba créditos, pero yo me acuerdo que de 5 sucres que me pagaban, 3 sucres los llevaba en trompos y 2 sucres les regalaba a mi mami. Y cuando no me quería pagar, yo la cobraba de a malas o de a buenas en la escuela y lo cobraba. Pero fíjate que éramos 2 indígenas que terminamos la escuela Gonzalo Díaz de Pineda. Y había cantidad de indígenas, pero llegaban máximo a 4º grado o 5º grado y se retiraban. Y Luis Alfonso Chango y en paz descanse Carmen Caiza, éramos 2 indígenas que terminamos. Y de los 15 hispanos que había, 2 indígenas, éramos 17 total en 6º grado. Y en el colegio apenas éramos 4 indígenas, en todo el colegio de 400 alumnos éramos apenas 4 indígenas. Pero todas esas adversidades, estos obstáculos, todo eso que ha habido me ha permitido donde yo estoy. Pero la base fundamental es de que no debes sentirte inferior, no debes sentirte marginado, no debes no debes estar pues diciendo todo, ok, entonces siempre he sido así. De ahí me fui igual, estuve en 4º curso, no, en 3er curso. Bueno, en el colegio yo era el mejor deportista para jugar vóley, que acá en Ecuador se juega mucho el vóley. El vóley es de 3 personas que se juegan, 3 a cada lado con una red. Y acá jugar indoor yo era súper bueno. El más velocista del Colegio Técnico Reinaldo Miño era yo, porque hacía 13 segundos 100 metros planos. Y si no habían profesores, si no completaban para jugar indoor, a mí me llevaban para jugar indoor como profesor. Bueno, yo era alumno, pero me llevaban como profesor. A los 16 años, casi 17 años cumpliendo, yo ya me casé. Fíjate que a los 17 años yo ya me casé. Por eso digo a mi Cari, le digo, Cari, ya tienes 27 y no casas todavía. No, digo,
pero yo a los 17 años ya me casé. Mi esposa tenía 19 años. Muchos de los indígenas, cuando se casan, llegan a tener hijos y no continúan los estudios, hasta ahí llegan, pero en cambio yo no, todo he organizado, todo he planificado mentalmente. Yo vengo de la familia de los más pobres, de los pobres que podríamos decirle que no tenían energía eléctrica, no teníamos televisor, no teníamos radio, apenas teníamos 2 cuartitos, en los 2 cuartitos dormía mi mami, mi papi y 4 o 5 hijos que sabíamos de dormir juntos. No era pues una casa donde había sala, cocina, dormitorio, estudio, etcétera, que típicamente ya en las grandes ciudades los hay, pero en mi pueblo no había nada de ello. Si teníamos que caminarla 2 horas para coger el bus para irme al Colegio Técnico Reinaldo Miño, y si me quedaba sin dinero me iba a pie y me hacía 6, 7 horas en caminar y me llegaba a mi casa. Y cuando había dinero me iba en bus. Esos buses también en esas épocas había cada 3, 4 horas había los buses. Pero todas esas adversidades, entonces he aprendido. Luis Alfonso Chango ha salido de la nada, absolutamente de la nada. Yo suelo decirle, uno se sabe, ¿no? De dónde vienes, dónde estás y a dónde te proyectas, pero con una absoluta claridad. Luego me fui a vender ajo en la ciudad de Quito con mi papi. O sea, el venta de ajo son al menudeo, en pequeñas cantidades, las mínimas cantidades. Pero con eso también me trasladé primero me fui siguiendo a mi papi, porque mi papi hay veces que no me quería llevar, pero yo me iba. Aunque sea tras, me subía por otra puerta del bus, pero ya en el medio camino tenía que llevarme, porque tenía que llevarme. Entonces me fui a Quito a acompañar en primera instancia a mi papi, luego aprendí a vender el ajo. Cuando me casé también me fui a vender el ajo en Quito, no me gustó. Después con mi suegro o con mi padre político me fui a comprar, ya hacía compra de ajo, cebolla, pero ya en cementeras, un poco más cantidades, ya no solo en pequeño. A los 18 años y medio me hice profesor de niños en mi tierra, como era el único estudiante indígena, porque de mi tierra nunca he estudiado en ningunos. Yo era el único estudiante indígena y como era de ciclo básico y me dijeron, tú ya estudiaste, ahora tienes que ser profesor de niños. Y me pusieron que trabaje con los niños de 3 a 6 años con una organización internacional que era Visión Mundial Internacional. Desde ahí aprendí lo que es capacitaciones. A los 20 años llegué a ser secretario de la tenencia política de Juan Benigno Vela. Eso significa ser autoridad de la parroquia. Fíjate, a los 20 años ya era autoridad de la parroquia en Juan Benigno Vela, en el pueblo hispano. Y el pueblo hispano, yo me acuerdo que me fueron en contra mía a decirle cómo es posible que van a nombrar a un secretario indígena. Y se fueron alrededor de 300 personas de la cabecera parroquial, o sea que rechazándome. Y en esa época el doctor Rodrigo Borja Ceballos y el licenciado Gonzalo Callejas, que era gobernador de la provincia del Tungurahua, y dijo, no, el chico es muy inteligente y muy capaz y él tiene que ser secretario de la tenencia política, así no les guste a ustedes, señores, mañana mismo le posesionas como secretario. Y así se hizo. Pasé alrededor de 13 años de secretario. 28, 29 años formé Mushurruna Cooperativa de Ahorro y Crédito y sin número de adversidades. Fíjate que sin número de adversidades, todo era mental, no teníamos planificación, ni plan estratégico, ni operativo, ni presupuesto, absolutamente nada, sino era mental. Yo dije, ¿por qué los indígenas no tenemos una cooperativa? ¿Por qué? Entonces yo empecé a formar Mushurruna en el año 1997 y tenemos 23 años de vida institucional. Luis Alfonso Chango, en los actuales momentos tengo mis 3 hijos. La primera es Silvia Verónica, la segunda es Karina Maribel, el tercero es Luis Alfonso Chango Pandi y mi esposa María Rosario Pandi, igual ella maneja mis negocios. Y sí, en verdad, yo también estuve en el INCAE en el año 2001 y sé de lo que es INCAE y hoy en los actuales momentos está mi hija, mi señorita hija Karina Chango. Y me acuerdo una anécdota cuando fui a Costa Rica, a la Alajuela, al INCAE, cuando llegué con mi vestimenta tradicional. Hoy no estoy con mi vestimenta tradicional. Cuando llegué con mi vestimenta tradicional, como traje formal, como les digo, de los indígenas, con mi cultura.
Cuando me senté, el chef o el cocinero se acercó y me dijo, señor, usted, señor, ¿qué es lo que sabe servirse? ¿Qué es lo que va a comer? Porque yo creo que fue haber sido la primera vez que un indígena llegó al Incay a Costa Rica y yo les dije, toda la comida que ustedes comen, igual yo puedo comerla porque no me van a dar chapo, caldo de oca, mijoco no me van a dar aquí, que es la comida tradicional en mi tierra. Y las dije en esas condiciones, pasamos, me parece que pasamos en esa época 45 días, no me acuerdo exactamente, y me encantó, me gustó los casos prácticos, cómo solucionar los problemas en las instituciones, etcétera. Entonces, una linda experiencia cuando pasé en el INCAE, pero fíjate que yo estudié, primero fui abogado de los tribunales de la República, estudié con la beca de la Fundación Hans Seidel de los alemanes. Yo estudié con los alemanes, con la beca de la Hans Seidel de los alemanes, que es ultraderecha. Tampoco yo no estoy en la política, tampoco soy de la izquierda ni de la derecha. Más bien yo soy un microempresario, pero con criterios empresariales. Y luego, luego estudié en el INCAI, estudié gracias a la beca de la Fundación Swiss Contact del gobierno suizo de la COSUDE. Y ustedes me dirán, pero Luis Alfonso Changos tiene mucho dinero, pero yo nací pobre y crecí pobre. Me casé a los 17 años y a los, fíjate que a los 30, 32 años, algo lo tuve, pero no tuve para pagar, por ejemplo, del INCAE en esa época, creo que costaba $20,000, creo que costaba el estudio del alta gerencia en el INCAE, no me acuerdo. Esos recursos no las tuve en esa época, pero gracias a Dios, hoy lo que hemos podido cancelar para que estudie, por ejemplo, la Karina, un MBA, como muchos de ustedes lo están haciendo. Entonces, para mí, el Luis Alfonso Chango ha sido una persona rebelde, no sumiso, entusiasta, visionario, y no sentirme inferior, valorar lo que es la identidad cultural y para donde estoy en los actuales momentos. Mucha gente me conoce y bueno, tengo mis Mushuruna Cooperativa de Crédito que maneja millones de dólares, Mushuruna Sporting Club, una institución deportiva que está en la Serie A de fútbol profesional, el único equipo indígena en el mundo. Tengo la ciudad intercultural y deportiva donde organicé la primera Expoferia Nacional Mushuruna, donde llegaron 150,000 personas. La primera vez que organicé la primera Expoferia Nacional Mushuruna. Tengo Mushugauto, Mushucar, Mushuguasi. Tengo algunos emprendimientos que nunca lo hacíamos los pueblos indígenas, pero en los actuales momentos los pueblos indígenas del Ecuador, principalmente de la ciudad de Ambato, hemos desarrollado mucho y bastantísimo, y eso es lo más importante, lo más valioso. Gracias, don Alfonso. De verdad que es un gusto tenerlo y poder escucharlo. Y usted menciona un montón de cualidades, ¿verdad? Inclusive la rebeldía, y yo las puedo identificar más bien como un liderazgo, ¿verdad? Salió de la zona de confort, ¿verdad? Inspira y contra todas las adversidades. Entonces, y se nos adelantó también a la siguiente pregunta, pero lo que ahora voy sería, ¿qué significa Mushuruna y cuál es la trayectoria que ha llevado el Mushuruna Sporting Club hasta ahora? Primero, Mushuruna es palabra quichua que significa hombres nuevos. ¿Y por qué viene hombres nuevos? Porque quienes formamos Mushuruna, cooperativa de ahorro en primera instancia, en esa época estábamos en un promedio de 23, 24 años de edad y no estábamos involucrados en la actividad ni político ni organizativa, porque acá en Ecuador hay indígenas que son líderes en organizaciones sociales para manifestaciones, para levantamientos, etcétera. Entonces, no estábamos involucrados y no lo estamos involucrados en esos aspectos, sino nosotros estamos involucrados en el aspecto financiero. Entonces, por eso salió el nombre de hombres nuevos, nueva gente, nueva, con nueva visión, con nuevos emprendedores, jóvenes, y con algo de estudio. En esa época éramos bachilleres, con algo de estudios, pero con unos criterios empresariales, no solo con criterios reivindicativos de
porque acá también hay discurso de los indígenas que te dicen, bueno, nos han explotado 500 años, nuestra resistencia, nosotros vamos a reivindicarnos. No, nosotros con otro discurso de crear el desarrollo y progreso económico, crear fuentes de trabajo, generar impuestos para el erario nacional. Entonces, por eso salió el nombre de Mushuruna Cooperativa de Ahorro y Crédito en primera instancia, con 38 socios fundadores, sin absolutamente nada, como vuelvo y repito, sin planificación, sin presupuesto, sin computadora, sin sistema informático, sin nada, sino yo llevé para fundar Mushuruna Cooperativa de Ahorro y Crédito, llevé una máquina de escribir Brother en esa época, sus padres deben conocerla, una máquina de escribir Brother, las más pequeñitas, llevé 6 sillas de mi comedor, llevé igual un escritorio viejo que hacía los deberes de vez en cuando. Con esas cosas empecé el gran sueño de Mushuruna Cooperativa de Ahorro y Crédito, que es una de las instituciones financieras más grandes de los indígenas de aquí en el Ecuador. Y bueno, como estrategia también siempre he estado pensando en la inclusión social, en oportunidades para los pueblos indígenas. Yo soy el fundador de Mushuruna, yo soy el primer gerente de Mushuruna, tengo 23 años de gerenciar Mushuruna Cooperativa, pero siempre mi sueño, mi visión fue dar oportunidad a los indígenas. Entonces dije, a ver, para trabajar en Mushuruna, primero tienen que ser indígenas de hasta 22 años, mínimo requisito que sean bachilleres. Así empezamos con jovencitos trabajando. Y en los actuales momentos Mushuruna tiene casi alrededor de 300 personas en Mushuruna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde Mushuruna Cooperativa de Ahorro y Crédito empezamos a involucrarnos en el ámbito deportivo, porque Luis Alfonso Chango siempre fue futbolista y líder a los 8 o 9 años. Yo la lideraba. O sea, yo siempre mi sueño con los mayores se discutía. Yo tengo que ser capitán, pero si yo soy el más bueno que ustedes, yo tengo que ser el capitán o yo tengo que ser el presidente. Entonces, desde los 9 años, yo era la principal persona que tenía mis seguidores. O sea, yo era la cabeza principal desde niño. Entonces, desde Mushuruna Cooperativa de Ahorro y Crédito empezamos a tener personal administrativo varones, y cuando ya llegamos a tener alrededor de 13, 14 personas trabajando en Mushuruna, les digo, hagamos un equipo de fútbol de Mushuruna Cooperativa de Ahorro y Crédito. Por eso se llama Mushuruna Sporting Club. Eso empezamos en el año 2003, 2002. Pero yo les digo, estamos jugando las marciales. Pero en el año 2005 digo, a ver, ¿cómo será de jugar, a ver, con Barcelona, con Emelec, con Liga, los equipos tradicionales en el Ecuador? Porque yo desconocía tampoco, desconocía al respecto, y un periodista deportivo me comentó y dijo, Luis Alfonso, simple, tienes que afiliarte a la Asociación de Fútbol Profesional de Tungurahua, participar en la tercera categoría, participar en la segunda categoría, pasar a la Serie B y pasar a la Serie A de fútbol profesional. Por eso nos afiliamos en el 2005 a la Asociación de Fútbol de Tungurahua. 3 años pasé en la tercera categoría, en Ambato, en Tungurahua. 3 años en la segunda categoría. 2 años en la Serie B de fútbol profesional. Y del Serie B del fútbol profesional, me parece que en el 2011 ya pasamos al 2013, creo, pero ya pasamos a la Serie A de fútbol profesional. Desde ahí tenemos un descenso, Mushuruna bajó a la Serie B y otra vez retomamos a la Serie A de fútbol profesional. Incluso tenemos un torneo internacional donde jugamos en el Estadio Santa Laura, en República de Chile, frente a la Unión Española, donde empatamos, y acá en Estadio Villavista de la ciudad de Ambato perdimos en una Copa Sudamericana, perdimos vía penales, pero yo puedo decirle de que este trabajo de Mushuruna Sporting Club, yo lo digo, técnicamente, perfectamente administrada, haciendo las cosas correctamente dentro de los procesos deportivos y haciendo una verdadera inversión. Es para hacer millones de dólares, porque de simple, o sea, es para manejar y hacerle una institución rentable. Pero fíjate que los indígenas en estos momentos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Rompiendo paradigmas mentales, porque mi papi
no me dejaba que haga fútbol. Yo tenía que, mi papi me decía, a ver, si haces esa tarea, tienes que ir a jugar. Bueno, nosotros hacíamos la tarea con mi hermano lo más rápido posible, 6, 7 de la noche, recién ni siquiera había energía eléctrica, pero nosotros de noche sabíamos hacer deporte. Pero romper esos paradigmas mentales en los pueblos indígenas te dice vago, perro, ocioso, como que la pelota te va a dar de comer. Eso nos han dicho nuestros abuelos. Pero a pesar de todas esas adversidades, yo siempre he sido el mejor deportista del fútbol, incluso seleccionado de mi tierra, incluso llegué a jugar en el Macará Master, también estaba jugando y ahora sigo jugando, es que seguiré jugando. Yo creo que cuando llegue la muerte, ahí dejaré de jugarla, pero eso ha sido mi estilo, mi característica. Así nace Mushuruna Sporting Club, con el personal administrativo. Luego, fíjate que al principio jugábamos solo indígenas en la tercera categoría y me acuerdo que nos goleaba 30-0, 40-0 nos goleaba. Y decíamos nosotros, y ahora pongamos a los hispanos también, pues nosotros a los solos indígenas ya nos saca la remadre, sabíamos decirle, pongamos a los hispanos, ya. Con los hispanos mejoramos, ya no nos golea tanto, pero nos golea 5-2. Pero ahora sí, pongamos a los afroecuatorianos. Entonces, acá en el Ecuador, los afroecuatorianos son como una profesión que se dedican a ser futbolistas acá en el Ecuador, en nuestro país. Entonces, con los afroecuatorianos pasamos a la segunda categoría, reforzamos el equipo Serie B, Serie A. Entonces, así nace Mushuruna, pero el Mushuruna, yo les digo, Mushuruna tiene dos proyectos muy importantes. Mushuruna Sporting Club tiene proyecto deportivo y Mushuruna Sporting Club tiene proyecto social. Proyecto deportivo, queremos ser campeones de la Liga Pro Ecuatoriana, jugar Copa Libertadores, etc. Llenar el estadio, tener jugadores, hacerme el dinero, vender a los jugadores, todo lo que es proyecto deportivo, como lo hace típicamente los equipos de fútbol profesional en el mundo. Pero el proyecto social muchas de las veces no es vendida a nivel del país y a nivel internacional. Y yo lo suelo decirle, Mushuruna Sporting Club es el camino para diversificar la profesión de los sectores indígenas y campesinos del Ecuador. ¿Eso qué significa? Quisiéramos tener futbolistas profesionales indígenas, narradores indígenas, locutores indígenas, canales de televisión, radio. ¿Por qué no hablar los pueblos indígenas? Fábrica de camisetas, restaurantes, hoteles, turismos, involucrando el fútbol y involucrando a los pueblos indígenas, buscar el desarrollo productivo de nuestras zonas. O sea, es el camino para mejorar la situación económica de los indígenas. Y eso es una linda experiencia. Fíjate con Mushuruna Cooperativa de Ahorcrédito, cuando nosotros formamos Mushuruna, todos éramos bachilleres. Y en los actuales momentos, fíjate que cuando yo estudié éramos 4 estudiantes indígenas. En ese colegio en los actuales momentos hay 600 estudiantes, de los 600, 500 son indígenas y 100 son hispanos. No es de que los hispanos han dejado de estudiar, sino los hispanos, ¿qué es lo que sucede? El indígena de los páramos baja a la cabecera parroquial, baja un poco más de la cabecera parroquial, pero el hispano que vive en la parroquia, en la cabecera parroquial, el hispano dice, no, yo no, a mis hijos no van a estudiar aquí, pues mis hijos tienen que estudiar en la capital, como se dice vulgarmente. Entonces, ellos bajan más, pero nosotros también bajamos, pero continuamos estudiando. Entonces, ¿cómo lo hemos cambiado? En los actuales momentos, a través de Mushuruna, con 23 años de vida institucional, tenemos ingenieros en administración de empresas, bancas, ingenieros en sistemas, abogados, tenemos economistas, tenemos sin número de profesionales. Por eso mismo ahora quiero, a través del deporte, diversificar la profesión de los indígenas también. Así nace Mushuruna, tiene muchísimas adversidades. Ustedes si revisan YouTube mismo o revisan la vida de Luis Alfonso Chango, van a mirarle. Lo hemos visto. En las redes sociales, todo tipo de información lo van a tener. Entonces, Luis Alfonso Chango, con esos criterios de que los indígenas también podemos ser actores del desarrollo y progreso económico en todos los ámbitos, deportivo, político, económico, empresarial. Entonces nos seguimos involucrando en otras actividades más, pero en los actuales momentos con mayor capacitación. Perfecto. Muchas gracias, don Alfonso. Bueno, quedan
tres preguntas, nada más ya, porque el tiempo, sabemos que hemos agendado con ustedes un tiempo limitado. Sin embargo, que quisiéramos preguntarle también, siempre dirigidos al tema de un equipo, ya sea como gerente de la cooperativa o gerente también del Sporting Club Muchukruna, queremos preguntarle en qué dificultades, cuando ha encontrado alguna dificultad, por ejemplo, cuando la empresa o el equipo tiene algún tipo de crisis, ¿verdad? ¿Cómo usted motiva o cómo usted gestiona los equipos? O tal vez qué ha visto en su experiencia en ese paso de su equipo de Serie A Primera División o Serie B y de tercera a segunda. O sea, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo gestionó el equipo, verdad? Como líder. Bueno, fíjate que los líderes tenemos que tener nuestros seguidores. Los líderes tenemos que tener un discurso motivante para que los demás te confíen. Y si no tienes objetivos y si no tienes metas claras, donde que los demás te incentiven y te motiven, ellos te estén emocionados y busquen un objetivo común, difícil que te apoye, que te respalde, porque en la actividad de fútbol profesional, en el fútbol profesional, en todos los países, me parece que debe ser, requieres millones de dólares. Fíjate que aquí en el Ecuador, Barcelona de Ecuador tiene presupuesto de 20 millones de dólares, Emelec tiene 17 millones de dólares, Liga de Quito tiene 17 millones de dólares y Muchukruna tiene 2 millones y medio. Entonces, pero esos recursos tienes que aprender a optimizar, esos recursos tanto en el ámbito económico y así también en talento humano tienes que optimizarla. Y el fútbol profesional no es pues no existe mucha imparcialidad acá en nuestro país. Los equipos tradicionales que tienen 50 años, 60, 80 años, de una u otra manera tienen muchas influencias, ya sea en la Liga Pro o ya sea en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En cambio, nosotros como Muchukruna Sporting Club, de una u otra manera, entre paréntesis, los equipos pequeños, incluso recibimos menos presupuesto de los derechos de televisión, menos auspicios, no tenemos hinchada. Si no tienes hinchada, seguidores, al menos en estos momentos por la pandemia no existe ingreso de hinchada. Entonces es complicado, pero yo les digo muchas de las veces, nosotros tenemos que aprender a manejar correctamente el dinero, en este caso las finanzas de la institución, tratando de optimizar y aprovecharle y hacerlo más productivo lo poco que tienes. Y hay veces que te puedes equivocar en el fútbol. Nosotros hemos equivocado, si es que menos equivocaciones cometes en buena hora. Si cometes 3, 4 equivocaciones en las contrataciones de los jugadores, como muchas de las veces sucede, estás para descender al siguiente categoría, como es la Serie B de fútbol profesional, que acá en nuestro país existe ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos apenas 2 millones y medio, tratas de no equivocarte en las contrataciones de jugadores, tratas de no equivocar en las contrataciones del cuerpo técnico, y tienes que optimizar a lo máximo ese pocos recursos en el manejo logístico y no hay otra opción porque siempre no lo vas a tener los auspiciantes que te busquen porque todavía no lo has ganado casi nada. Nosotros como Muchukruna Sporting Club, a pesar de que tenemos una ventaja competitiva de ser el único equipo indígena en el mundo, pero no la hemos aprovechado estas estrategias de vender la imagen, vender la marca y venderle como un verdadero impacto social en América Latina y en el mundo. No la hemos logrado, no la hemos aprovechado y un poquito también mis visiones, mis criterios no han sido comprendidas principalmente por los medios nacionales ni por los dirigentes del fútbol ecuatoriano, sino más bien ha sido un poco direccionada en lo posible de tratar al Muchukruna Sporting Club de poner obstáculos para que no salgamos adelante, porque yo soy otro de los presidentes que siempre lo estoy reclamando, la imparcialidad, el trato igualitario en el fútbol ecuatoriano, que no haya preferencia para ninguna institución deportiva,
sino todos seamos iguales en las mismas condiciones. Pero son adversidades. Fíjate que en ratos, cuando ya tienes hábitos positivos, cuando tienes líder y cuando eres líder, cuando tienes una visión absolutamente clara de lo que usted busca, de lo que usted quiere, de lo que estás trabajando por un proyecto social, continúas, porque rato, hay veces que yo les digo, discúlpame decirte, yo les digo, ahí queda toda esta pendejada, ya no quiero saber nada, porque de esto no vivo y no he ganado dinero todavía, pero después digo, no, es que empecé esta oportunidad de proyecto social de incluir a los indígenas en el fútbol ecuatoriano. En los actuales momentos tenemos a Brian Capuz, tenemos al señor Caizabanda, tenemos señora Lati Lozano, que son indígenas que están en el equipo principal. Brian Capuz está dando los primeros pasos en el fútbol. Cristian Serafín Pandi, él ya jugó, pero por su edad no llegó más allá de lo que jugó, pocos partidos. Pero el chico Capuz puede que llegue mucho más porque tiene 22 años apenas, entonces es algo positivo. Entonces, esto es proyecto, como lo vuelvo a repito, es un proyecto social y es un proyecto deportivo, pero ratos te decepcionas, ratos te apasionas, ratos te pones triste, ratos te pones feliz. Ejemplo, por ejemplo, cuando por primera vez, fíjate que a través de Mushuruna Sporting Club lo estamos haciendo presencia indígena a nivel ecuatoriano. A través de Mushuruna Sporting Club, todo el Ecuador nos conoce y de ello atrás va Mushuruna Cooperativa de Crédito, que estamos trabajando en los próximos años hacerle las dos marcas juntas y las marcas Mushurunas sean una marca reconocida a nivel latinoamericano, no solamente a nivel del Ecuador. Entonces, yo digo, cuando uno tiene unas ideas y sueños tan claros, lo puedes hacerlo poco a poco. Y la satisfacción es cuando alcanzas los objetivos. Un torneo internacional de Copa Sudamericana, mirarte en el Estadio Santa Laura, llevarle a unos 4, 5 o 10, 20, 30 indígenas que nunca han subido a un avión y nunca han viajado a otros países y recordarme de mis experiencias, mis primeros viajes a otros países o el primer vuelo que yo hice, me desesperaba a qué horas me subo al avión. Pero hacer estos asuntos históricos para el pueblo ecuatoriano, a mí personalmente me da satisfacción, no necesariamente la parte económica. Por eso hay veces que yo les digo, yo hubiese tenido mucho más millones de dólares que yo las tengo ahora. ¿Por qué digo? Porque hubiese hecho casas, ciudadelas, lotizaciones, edificios y me ganaba mucho dinero. Digo, en vez de pasarme con proyectos sociales, digo, no, a mí lo que me interesa es historia. Cuando Luis Alfonso Chango muera, en la ciudad intercultural y deportiva Mushuruna se construya, y estamos en ese proceso de construir un museo etnográfico de los pueblos indígenas, y ahí esté pues Luis Alfonso Chango perennizado 100 años, 200 años, 300 años, por ser creador y mentalizador de los emprendimientos acá en el Ecuador, a pesar de muchas adversidades, y ser indígenas. Pero yo siempre lo digo, no hay que aprender las etapas de la vida, de 1 a 30 años, ¿qué haces? De 30 a 60 años, ¿qué tienes que hacerle? De 60 años hasta que Dios los lleve o diablo los lleve, ¿cómo quieres morirla? ¿En qué condiciones vas a morir? Por eso hasta 30 años yo suelo decirle, son etapas donde tienes que estudiar, tienes que tener título académico, ojalá si es que logran mejor tener unas maestrías, doctorados, etcétera, y estar perfectamente preparado para ya saltar al océano y ser triunfador. Pero de 30 a 60 años, digo, donde tienes que ahorrar, donde tienes que invertir, donde tienes que innovar, donde tienes que ser creador, donde tienes que tener tu empresa, donde tienes que tener recursos económicos, y cuando tengas 60 años, 70 años, digas, bueno, tengo mi dinero, puedo comprarla, si mis hijos ya no me quieren, puedo ponerme un chofer, puedo movilizarme, y cuando tengas salud, y sobre todo lo importante es de que ojalá vivamos, y cuando toque morirnos y con todos los conocimientos, eso sería lo hermoso. Por eso mucha gente en cambio se equivocan cuando dicen, pero respeto sus criterios, ¿no? A pesar de que los millennials en los actuales momentos dicen que hay que disfrutar, hay que pasear, hay que dar unos tours por todo lado, gastar el dinero, ¿para qué trabajas? No sé, pero cada quien. Yo nunca tuve nada, mis recursos económicos que yo los gano, trato de optimizar en lo máximo y trato de invertir en lo máximo, porque siempre soñaré, porque lo poco que tengo, digo,
Me costó mucho trabajo para tenerla, no tengo que despilfarrar de ninguna manera. Y cuando llegue la hora de muerte es igual. Entonces, y por otro lado también sé decirle a la gente, le hace mis consejos, porque yo he sido conferencista en varios países, antes que yo daba conferencias Sí, en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos, daba conferencias, pero desde el año 2010, 2011 dejé de ser conferencista y les decía, para triunfar en la vida no es más que el secreto en la vida es aprender de dónde vienes, dónde estás y a dónde vas. Y eso significa aprender de la historia, conocer la situación actual y proyectarte para los próximos años. No es otra cosa que con ello, si tienes mentalmente tan claro, lo puedes hacerlo, pero si no lo tenemos claro, si no vivimos por vivir, viajamos, estudiamos por estudiar, viajamos por viajar, como yo suelo decir, me voy a Miami, mucha gente va, mira las calles, recorre, bonito, bonito. Pero cuando yo recorro esos países, en cualquier país, digo, ¿y por qué no se puede hacer en el Ecuador? ¿Y por qué no podemos hacer esto en los páramos? ¿Y por qué no podemos? O sea, todo quiero replicarle si exacto. es posible en nuestro país. Entonces, eso me ha servido Perfecto, muchísimo sí, para estar donde estoy, pero fíjate que ya tengo bien, mis 52 años, todavía siento que todavía tengo que hacer muchas todavía. cosas a propósito. Bueno, muchas gracias, don Luis. Nos quedan 10 minutos, bueno, 7 minutos para terminar la grabación y quisiera pues darle la palabra a Martina para que haga la última pregunta y el cierre. Gracias, don Alfonso, nuevamente. Me da muy buenos consejos y seguramente nos van a servir mucho para nosotros y también para todos los que vean el programa, para Win and Learn. Y yo sé que ya nos comentó que de su infancia juega, ¿verdad? Fútbol y todavía juega, pero queremos profundizar un poco más sobre ese tema, ¿verdad? Digamos, ¿cuál ha sido el impacto, ¿verdad? Que este deporte ha tenido en su vida profesional? Si ha influido para lograr el éxito que ahora tiene hablando profesionalmente. Bueno, si hablamos de Mushuruna Cooperativa de Ahorro ha causado muchísimo impacto social en nuestros pueblos indígenas para que desarrollen económicamente y tengan otra visión y visión ya no de visión de que te regalen, porque antes todo se pedía porque éramos pobres, porque si no nos regalaban a alguien vamos a morirnos, vamos a ser desnutridos y no vamos a estudiar. En cambio, en los actuales momentos, los indígenas lo que han hecho es, pues, estudiar, preparar, capacitar, tener ingresos económicos, microempresas, emprendimientos, tener criterios empresariales. Incluso yo digo muchas de las veces el indígena ha vuelto a ser un poco capitalista, ya no socialista, sino capitalista. Y no todos, pero con mucha influencia acá en la ciudad de Ambato, en la provincia del Tungurahua, porque eso es lo que más impacto ha causado. Pero por otro lado, con mucho, bueno, y puedo decirle, como los dije anteriormente, valorar la identidad cultural de ser indígena, orgulloso, no del lado negativo, sino del lado positivo, de decirle, fíjate que un indígena tiene título académico, economista. Segundo, puede manejar un vehículo que te vale 20,000, 50,000 dólares. Tercero, tener una casa en la ciudad de Ambato no es ningún impedimento. Cuarto, decirle, yo soy indígena, pero me he visto súper bien. Incluso yo les digo que nos hace falta posiblemente utilizar las indumentarias propias indígenas, pero con marca indígena, pero igual, ¿no? Por no decirle ropa Armani y todas esas cosas, pero las características de las mismas se puede utilizarle, lo que no era antes, lo que antes era solo los días lunes y los días viernes bajaban a la ciudad de Ambato y el indígena bajaba 1 hora, 2 horas y 3 horas y por la misma regresaba. Hoy lo vas a mirar cientos y miles de indígenas en la ciudad haciendo actividades productivas. Entonces lo hemos causado con Mushuruna Cooperativa de Ahorro un verdadero impacto social, no solo económico, sino impacto social, de ya no ser conformista. Y por otro lado, Mushuruna Sporting Club te ha ido posesionando en el ámbito de presencia nacional a Luis Alfonso Chango. Luis Alfonso Chango de una u otra manera, pero como gerente general de Mushuruna Cooperativa de Ahorro
lo ha posesionado como marca a nivel nacional, pero con mayor énfasis y con mayor penetración lo hemos hecho a través de Mushuruna Sporting Club. Y Mushuruna Sporting Club, porque todo el mundo habla, incluso las mujeres hablan de fútbol en los actuales momentos, no es solo los hombres hablamos del fútbol. Bueno, poquísimos hombres que no les gusta el fútbol, y eso también hay que reconocerla. Pero la tendencia es de que muchísimas mujeres comiencen a hablar del fútbol acá en nuestro país y muchísimos indígenas, hispanos, pobres, ricos, porque el fútbol es mundial y es por ello que la hemos posesionado mucho más, más rápido, incluso como Mushuruna Sporting Club. Entonces Luis Alfonso Chango también se ha hecho conocido, muy conocido en nuestro país a través de Mushuruna Sporting Club por las polémicas, por reclamos, por observaciones, por discusiones con los que manejan Liga Pro, con discusiones con dirigentes de otros equipos, porque de una u otra manera lo que habla Luis Alfonso Chango tiene impacto social en el país. Mucha gente te comenta, malo o negativo, pero te comentan, eso es lo más importante. Fíjate que Barcelona, hoy estaba mirando, el día viernes anterior jugamos Barcelona-Mushuruna, donde empatamos 2-2 en el Estadio Villavista de la ciudad de Ambato, a pesar de que yo tengo estadio, nuestra casa propia en la comunidad de Chaleche de la parroquia Pilahuín a 3.250 metros sobre el nivel del mar. Esa es la casa propia de Mushuruna Sporting Club, pero ellos, entre paréntesis, para mí, para beneficiar a la Barcelona, dice, bueno, ustedes no tienen luminaria para jugar 7 de la noche, ahora tienes que ir a jugar en el estadio Villavista de la ciudad de Ambato, porque ahí tienen luminaria, tenemos que alquilar ese estadio, ahí tenemos que jugarla. Pero a pesar de todo ello, ganamos no ganamos, sino empatamos 2-2. Estábamos ganando 2-0, pero dejamos de empatar 2-2. Y Barcelona va a jugar con Santos en Brasil. Y el señor Bustos, que es director de técnico de Barcelona, ya me insinúa y dice, este triunfo va para Luis Alfonso Chango, ya que debe haber estado disfrutando ese partido, pero insinuando, o sea, diciendo de que a pesar de que me haces bronca, yo aquí estoy ganando en Brasil. Entonces, son indirectas que te da, pero no es a cualquiera que lo hace, sino porque es un personaje público como es Luis Alfonso Chango. Y siendo indígena, haber alcanzado todo lo que yo he alcanzado. Fíjate acá en nuestro país, a través de los indígenas lo logran es a través de movimientos sociales o paralizaciones. En cambio, Luis Alfonso Chango lo ha logrado a través de movimiento de recursos económicos, movimiento deportivo y como emprendedor y como líder. Entonces, para mí personalmente, sí me ha favorecido las dos instituciones, Mushuruna Cooperativa y Mushuruna Sporting Club, y tenemos mucho que todavía trabajar. Bueno, don Alfonso, ya el tiempo se nos ha terminado, pero ha sido, digamos, una conversación excelente, ¿verdad? Gracias por su tiempo desde Ambato, Ecuador. Y sabemos que esto va a ser sumamente edificante para las personas que lo miren, ¿verdad? Y van a poder identificar las lecciones gerenciales desde un marco de vista deportivo. Muchas gracias. Bueno, más bien, muchísimas Nos gracias por la... pareció muy, muy, muy interesante todo lo que nos ha brindado, esas lecciones. Sacaremos muchos mensajes importantes, creo, y le agradecemos por su tiempo, ¿verdad? Más bien a ustedes, Alex, Martín, decirle muchísimas gracias y saberla de que ustedes tienen largo proceso de vida. No hay que ser conformista, tampoco hay que tener ambición infundada, no hay que tener ambición solo la parte económica, sino hay que tener ambición también, ambición social, impacto social, desarrollo económico. Y uno hay que aprender a tener los dineros bien habidos, no porque mucha gente se involucra en negocios antiéticos pues, solo con el objetivo de tener dinero. Y yo soy una de las personas que me caracteriza y digo, yo lo más importante que a mí me interesa es de que la gente se acuerde, no por lo que he tenido dinero, sino por lo que he hecho y lo que he reclamado, lo que pienso. Y las gerencias empiezan desde la casa, las gerencias desde nuestras casas empiezan. Si somos organizados, si planificamos la vida, como yo les dije, a los 17 años me casé y sin casi nada, hasta el pantalón era pedido de mi cuñado para irme a casar, pero organicé, planifiqué, gerencié
y alcancé todo lo que yo he querido, todo lo que he tenido. No he puesto, la verdad que no he puesto énfasis, interés de cantidades de dinero. No, yo siempre les digo, la felicidad no es el dinero, la felicidad es donde te sientas satisfecho, donde te apasionas, donde te estás feliz y además de que estás feliz y te pagan, eso es el apasionamiento importantísimo. Y por ello les digo, sigan adelante. Y saludos a toda la gente que pasaron por el INCAE. Yo fui el primer estudiante posiblemente indígena. Yo he sido uno de los referentes por Luis Alfonso Chango. Creo que hubo becas también para indígenas de Latinoamérica para que puedan estudiar en el INCAE. Pero no lo he visto que han entrado indígenas a estudiar en el INCAE. Pero yo suelo decirle, el INCAE te enseña a pescar y eso es muy valioso. Te contagia el entusiasmo, eso es muy valioso. Cuando yo regresé del INCAE, quise, como decirle, de noche a la mañana ser el que abarcaba todo tipo de negocios, pero uno hay que aterrizarle y hay que hacer las cosas correctamente. Sigan adelante, un abrazo a todos los que miran este programa y saludo para mi hija Karina Maribel Chango, que está en el INCAE, está siguiendo mis pasos y apenas tiene 27 años. Y tiene largo recorrido, y lo que no tenía ese recorrido Luis Alfonso Chango, pero ella lo está haciendo, y espero que más bien empiece a reemplazarme y sobre todo trabajar en beneficio de los indígenas, hispanos, afroecuatorianos, en beneficio de los ricos, en beneficio de los pobres, pero siempre pensando en el desarrollo, progreso económico para todos, porque hay veces que nosotros pensamos, los ricos estamos acá, que nada que tiene que estar acá, tenemos que unirnos con los pobres están acá, no, los pobres también no tienen que sentir inferior, tienen que estar con los ricos, tienen que aprender de los ricos, el indígena tiene que aprender de los hispanos, el hispano tiene que aprender de los indígenas, el afroecuatoriano, la interconexión de toda la interculturalidad te va a llevar al éxito. Entonces, felicitaciones, sigan adelante. Muchas gracias también. Un gusto y un placer y hasta la próxima. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego.